Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo un video que creo que les puede agradar bastante y el video es un top 10 de los libros que más me han hecho reír, de aquellos que me han sacado carcajadas y o que me han dejado con un sentimiento de alegría y de felicidad cuando los terminé. Y pues no les quiero hablar muchísimo ni darles muchísimos detalles de esto, simplemente les digo que estos son libros que disfruté bastante porque pues precisamente me dejaron con esos sentimientos muy agradables y felices. Y les puedo decir que todos los libros que están aquí yo creo que los voy a releer en un futuro cercano porque fueron libros que me gustaron mucho, no solo su contenido, sino también la forma en la que están narrados y pues generalmente las temáticas que abordan. Y antes de comenzar, solo me gustaría decirles que quiero hacer este video no solo con la finalidad de darles a conocer estos textos que en realidad han tenido un impacto en mí, sino que también me gustaría pedirles que me recomienden libros que les hayan causado sentimientos y emociones parecidas. Me gustaría que me digan qué libros les han sacado carcajadas y cuáles pues en realidad han disfrutado muchísimo leer. Así que antes de que se me olvide, se los digo ahorita porque en realidad estoy en búsqueda de esos libros. Con el tiempo me he dado cuenta que generalmente las obras más reconocidas, los clásicos y muchas cosas así, son libros medios dramáticos, con temáticas fuertes, y es muy raro que los libros estilo comedia, sátiras o demás sean muy reconocidos. Sé que hay sus excepciones y todo, pero en general siento que no tienen el reconocimiento necesario y pues me gustaría que pues tuvieran un poquito más de lugar, al menos en mi canal. Y ahora sí, en el puesto número 10 les tengo el libro Animal Farm o Rebelión en la Granja de George Orwell. Sé que probablemente ustedes piensen que este no es el libro más cómico que hay, pero a mí me causó mucha gracia en varias ocasiones. El libro, para los que no lo conozcan, nos narra la historia de unos animales en una granja que pues precisamente deciden hacer una rebelión y decir que pues ellos se pueden organizar por su propia cuenta y que no necesitan a un humano que dirija la granja. Y vamos a ver qué es lo que pasa con los animales desde este momento que hacen la rebelión hasta que pues van pasando varios meses y no recuerdo si años y va cambiando bastante pues la dinámica y la organización que tienen, ¿no? Vamos a ver cómo de repente el poder y la ambición de algunos pues va haciendo que las cosas y toda esta cuestión de comunidad pues se vaya modificando bastante y debo decir que lo que más me gustó pues es esta forma en la que el autor nos presenta esta situación y cómo es que pues tomó muchos comportamientos humanos y se los transfirió a los animales. Y aunque sé que es un libro que no es precisamente una comedia y no es precisamente un libro para reírse, pues a mí sí me causó bastante gracia y sobre todo me gustó mucho la forma en la que el autor pues nos fue presentando todas estas situaciones de manera un poco cómica y exagerada, pero que al final siguen siendo un retrato pues muy certero de la realidad. En el puesto número 9 les tengo el libro Cosas raras que se oyen en librerías por Jane Campbell. Estos son en realidad dos libros y creo que el segundo me dio más risa que el primero, pero los dos son bastante cómicos. El libro, como el mismo título lo indica, son anécdotas de la autora mientras que estuvo trabajando en librerías. Son básicamente varias experiencias y comentarios que ella oyó y cosas que vio y que pues la dejaron un poquito perpleja y que básicamente le causaron un poco de gracia y se le hicieron lo suficientemente extrañas como para hacer un libro. Y debo decir que es un libro bastante chistoso, sobre todo creo que para los lectores y para la gente que le gusta todas las cuestiones relacionadas con literatura, porque pues hay muchas cosas que son bastante cómicas. Por ejemplo, en una ocasión llega alguien y le dice, oye, ¿me puedes ayudar a buscar un libro que tiene una portada azul? Y yo, como que, ¿qué es esto? Y hay otras cuestiones donde confunden autores, donde confunden temáticas, donde confunden a los personajes con gente que escribe libros en realidad, libros de no ficción con ficción y muchas cosas así bastante graciosas que creo que podrían darle risa a más de uno. En el puesto número 8 tengo Charlie y la fábrica de chocolates de Roald Dahl. Sé que pude haber escogido algunos otros libros de Roald Dahl porque creo que Roald Dahl siempre es un autor que hace muchos guiños y que en sí maneja muy bien la comedia y la sátira y muchas cosas así. Pero escogí Charlie la fábrica de chocolates porque de verdad siento que este libro da para mucho y en realidad a mí me hizo reír bastante. Dahl suele exagerar las actitudes, los comportamientos y hasta los diálogos de algunos personajes
como que para dejar cierta enseñanza o para mostrar muy claramente qué es lo que está criticando o lo que quiere dar a conocer. Y por esto, pues tenemos a unos personajes bastante cómicos en este libro. Sobre todo vemos a padres y niños que pues tienen una interacción bastante extraña y que representan ciertos excesos o ciertas obsesiones de manera, pues como les digo, bastante exagerada. Y a mí eso me causó muchísima gracia, además de que Roald Dahl siempre hace como que guiños y aunque sus libros suelen ser para niños, en realidad siempre está haciendo como entre líneas para los adultos y está diciendo muchísimas cosas entre líneas. Entonces eso pues también me gusta bastante y reconozco mucho que el trabajo de Roald Dahl es muy creativo y muy chistoso. A mí este libro me hizo reír bastante, a pesar de que tiene algunos fragmentos no muy graciosos, pues sí tiene algunos que de verdad vale bastante la pena leerse y yo creo que también le sacará unas buenas carcajadas. En el puesto número 7 les tengo el libro de Esfera de Michael Crichton. Este libro también cumple con esto de que no siempre es muy gracioso y de hecho no es una historia muy graciosa. Creo que es un poco más de misterio y thriller, pero lo que me gustó mucho de este libro y lo que hizo que en muchas ocasiones me riera en voz alta fue que hay una riña muy fuerte entre algunos de los personajes principales, como vemos que son personas de distintas profesiones, de distintas edades, y algo muy común es que siempre están como en una constante pelea entre sus mismos campos, como que dicen, ay, es que tú que eres psicólogo, como que no sabes esto, y tú que eres matemático, y tú que eres biólogo, y siempre está esta riña ahí entre ellos que a mí particularmente se me hizo muy chistosa. Además de esto, este libro tiene pues una base científica bastante fuerte y sólida y debo decir que se hacen ahí algunos chistecillos así medio científicos, así que si les gusta ese tipo de estilo como más chic, creo que también este libro les podrá causar mucha gracia. Y en el puesto número 6 les tengo el libro Familias Familiares de Viviane Mansour. Este libro ya se los he mencionado en muchas ocasiones últimamente y de verdad es un libro que me encantó, lo recomiendo muchísimo y este libro me hizo reír pero bastante a carcajadas. El libro nos cuenta la historia de un niño que tiene una familia con integrantes muy peculiares que tienen, pues vamos a decir que un comportamiento y una forma de ser bastante inusual y extraña y por esta razón él siente que pues él como que no pertenece a esta familia. Entonces a lo largo del libro vamos a ver cómo es que busca una familia que se adecue a la normalidad que él busca y pues en el camino se va a encontrar con muchas cosas, ¿no? Se va a encontrar con muchos personajes y con muchas situaciones que también, al igual que el libro de Roald Dahl, pues son situaciones muy exageradas, personajes un poco exagerados para pues marcar muy bien ciertos valores o ciertas obsesiones o formas de ser. Y eso pues es algo que me gustó bastante, que disfruté muchísimo de la obra y debo decir que sobre todo valoro muchísimo la creatividad de la autora porque se desbordó bastante en darle pues cierta caracterización a muchos de los personajes y en presentarnos situaciones que me resultaron tremendamente cómicas, pero al mismo tiempo que dejan una muy gran enseñanza y sobre todo que habla muy bien de la familia. De verdad es un libro que les recomiendo mucho. En el puesto número 5 les tengo una de mis series favoritas y es la serie de una serie de eventos desafortunados por Lemony Snicket. Esta serie supongo que muchos de ustedes la han oído, tal vez vieron algo de la película o la serie y debo decir que al igual que otros libros que he mencionado anteriormente, no son libros particularmente felices. De hecho, pues como el mismo título lo indica, es una historia un poco desafortunada para los personajes principales. Sin embargo, es un libro que tiene una narrativa tremendamente cómica, con un humor negro y un sarcasmo que, pues si les gusta eso, créanme que se van a divertir muchísimo leyendo este libro. Es la historia de tres niños que quedan huérfanos a muy temprana edad y reciben una herencia, pero pues tienen complicaciones para pues tener esta y hay una persona que está tratando de quitarles esta herencia o pues poderse hacer de ella. Y precisamente en toda la serie vamos a ver pues todo lo que tienen que pasar los niños para sobrevivir solos y pues para librarse de esta persona que les quiere quitar la herencia y pasan por muchas situaciones muy desafortunadas y muy tristes, pero al mismo tiempo hay muchísimas cosas absurdas, hay muchísimas cosas muy creativas.
Y sobre todo hay unos diálogos tremendamente chistosos, hay unas narrativas y unas explicaciones de cosas que de verdad son totalmente graciosas y cómicas y ojalá que le den una oportunidad a este libro. En el puesto número 4 les tengo el libro de Persepolis de Marjane Satrapi. Como ya se ha hecho costumbre, este no es un libro particularmente feliz, pero es un libro que a mí me hizo reír muchísimo y que también me hizo sentir pues muchísimas emociones. Es un libro que nos habla de una niña iraní que es la misma autora, de hecho esta es una memoria slash autobiografía en formato de novela gráfica o cómic y eso también lo hace muy interesante. Y como les contaba, ella nos empieza contando cómo fue su infancia en Irán y cómo es que a medida que fue cambiando el gobierno y muchas de las pues situaciones culturales que había en ese país, pues ella fue también cambiando mucho, su familia y mucha gente que la rodeaba pues también fueron cambiando mucho las costumbres, las formas de ser, las formas de pensar. Y este libro pues tiene como que esta dualidad de que por un lado es una historia muy triste porque vemos lo que está pasando en el país, hay represiones, hay muchos prisioneros de guerra, hay guerra en general y pues bombas y muchas cosas que no es pues precisamente algo que uno disfrute leer, pero al mismo tiempo la autora mantiene cierto humor a lo largo de toda la historia y tiene una forma de pensar y de expresar sus ideas que es muy cómica, muy graciosa, como muchos de los libros que ya les mencioné, con un poco de humor negro y sarcasmo. Y todo esto hizo que este libro me sacara un buen número de carcajadas. Así que sin lugar a dudas, este es un libro que les recomiendo muchísimo, vale muchísimo la pena y ojalá que lo puedan leer. En el puesto número 3 les tengo el libro On Writing o Mientras escribo de Stephen King. Este libro me encanta. Y me hizo reír como no tienen una idea. Este libro lo leí, recuerdo muy bien que lo estuve leyendo mientras estaba en un aeropuerto y mientras volaba. Y de verdad que estaba carcajeándome. Yo creo que muchos pasajeros y mucha otra gente ahí en el aeropuerto se me quedó viendo raro porque las historias que nos cuenta aquí King de verdad son bastante cómicas. Y bueno, el libro está dividido en dos secciones. En la primera sección King hace una especie de memoria, autobiografía de gran parte de su vida, sobre todo su infancia y su adolescencia. Y en la segunda parte ya da consejos muy prácticos de cómo escribir y qué recomienda, qué le ha funcionado a él, etcétera, etcétera. La segunda parte en realidad no es muy cómica, pero la primera vale muchísimo la pena. O sea, con la primera tienen suficiente material para reírse un buen tiempo. No les quiero contar muchos detalles, pero hay dos momentos en donde yo de verdad no podía con la risa. Una es cuando nos cuenta una ocasión que va a un bosque y pues digamos que usa unas hojas para limpiarse y sí, esa historia, nada más de acordarme me da risa. Por favor, léanla. Y la otra es cuando nos describe cómo, pues, tiene como una cita con el doctor o algo así. No recuerdo muy bien qué le pasa, si se enferma o tiene un accidente y tiene que ir con el doctor. Y nos cuenta muy detalladamente qué es lo que sucede mientras está ahí en la sala con el doctor y qué es lo que el doctor hace y qué es lo que él siente. Y de verdad que la explicación y la forma en la que nos narra es verdaderamente graciosa. Ojalá que puedan leer este libro. Y pues sí, no les cuento mucho más. Pasando al puesto número 2, les tengo el libro Las mil y una historias de A.J. Friki de Gabriel Seville. Y este fue otro libro que también me hizo reír en voz alta en lugares públicos, así que se merece esta posición. El libro nos cuenta la historia de un hombre que tiene una librería y él es una persona así como muy cerrada, muy áspera, una persona que no tiene mucho contacto con otras personas, es muy reservado y pues vamos a decir que su vida son los libros y su librería y todo lo demás como que no le importa mucho. Y su vida cambia radicalmente cuando un día literalmente le dejan a un bebé afuera de la puerta de la librería, que el segundo piso también era pues su casa. Y él obviamente pues inmediatamente se dirige a la policía y dice, ¿qué onda? Me dejaron aquí un bebé, ¿qué se supone que debo de hacer? Y la policía raramente le dice, pues como que ahorita es fin de semana, ¿sabes qué?
cuida al bebé unos 2 o 3 días y ya después vienes a decirnos para pues hacer todo el papeleo necesario y shalala. Y en esos 2 o 3 días pues él empieza a cuestionarse si debería de quedarse con el bebé o no, y sobre todo tiene que aprender a cuidar al bebé en ese corto periodo de tiempo. Y toda esta travesía desde que llega el bebé hasta que pues van pasando muchas cosas, de verdad es algo tremendamente cómico. Yo estuve carcajeándome a más no poder por las cosas que se le ocurren a este señor y también por la forma en la que nos narran la historia. Algo muy importante de este libro es que hace muchas referencias a cuestiones literarias, a clichés literarios, a obras, a autores, y pues todo eso hace que la historia también pues haya sido muy muy chistosa. Particularmente hay una referencia al libro La ladrona de libros de Marcus Zusak, y recuerdo muy bien que yo iba leyendo ese pasaje en el autobús y de repente empecé a reírme, casi casi empecé a llorar de la risa, y yo creo que todo el mundo me vio con cara de qué rayos le pasa a esta mujer loca. Pero ay, muchachos, disfruté muchísimo muchísimo ese libro y ojalá que le den una oportunidad. Y ahora sí, en el primer lugar, sin lugar a dudas, está El Marciano de Andy Weir. El Marciano es un libro que amé de principio a fin. Me encanta la narrativa, me encanta la historia, me encanta la cuestión científica, pero sobre todo me encanta nuestro protagonista porque es un ser humano muy, muy sarcástico, que siempre le ve lo positivo a las cosas, al que se le ocurren unas cosas bastante peculiares y graciosas, y pues creo que cumple mucho con uno de mis motos de vida, que es dichoso el que se ríe de sí mismo porque siempre tendrá de quien reírse. Y este libro, para los que no lo conozcan, nos narra la historia de un grupo de astronautas que van a Marte y por ciertas condiciones climatológicas tienen que irse, y cuando se van se les medio olvida uno, y ese sobreviviente pues ahora está en Marte solo y tiene que ideárselas para vivir ahí y para pues mínimo subsistir mientras que lo vienen a rescatar, si es que lo van a rescatar. Y esa es toda la historia que vamos a ver, ¿no? A nuestro marciano viviendo en Marte y tratando de ingeniárselas para sobrevivir. Es una historia tremendamente cómica, de verdad no tienen una idea de lo cómico que es leer a este protagonista, porque no solo es alguien muy sarcástico, que hace muchas reflexiones muy chistosas y muchos comentarios así fuera de serie, sino que también tiene como chistes científicos, y también está pues el efecto de en sí todo lo que se le va ocurriendo y cómo es que las cosas van saliendo a medida que las va haciendo. Y de verdad es un libro que vale muchísimo la pena, ojalá que le den la oportunidad y me cuenten qué les pareció. Y bueno, pues esos fueron los 10 libros que me han hecho reír, que me han hecho sentirme pues bastante bien. Y me encantaría que me cuenten qué opinan ustedes. ¿Han leído algunos de los libros que les mencioné? ¿Les han gustado o no? ¿Les han dado risa? Y sobre todo, ¿cuáles son los libros que más les han dado risa? Como creo que ya se pudieron dar cuenta, a mí me gusta mucho el sarcasmo, el humor negro y no sé, las cosas así medias ocurrentes. Y esas son las cosas que a mí me hacen mucho reír y las cosas que me causan mucha gracia. Y me encantaría que me cuenten qué características buscan ustedes en un libro para que los haga reír. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos similares relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.